Ezequiel. ¿Cuáles fueron los planes de Dios para el Israel literal? ¿Cuáles son los planes de Dios para el Israel espiritual? En Jeremías 29:11 leemos: mis planes son para ustedes planes de paz, pensamientos de paz, para darles al fin lo que ustedes esperan. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite ingresar al estudio de las perlas del capítulo 39 del libro de Ezequiel. Estamos estudiando la profecía sobre Gog, el gran líder. Podríamos llamarlo muy bien un líder mundial porque reúne a todas las naciones con un propósito: destruir a la ciudad restaurada de Dios. Las imágenes que se nos presentan en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel son muy similares a las imágenes del capítulo 19 y 20 del libro de Apocalipsis, con ciertas variaciones. ¿Por qué variaciones? Porque en los capítulos 38 y 39 se anunciaba una profecía que tendría que cumplirse tal cual estaba escrita en esos tiempos. Y los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis se nos anuncia sobre lo que sucederá en ese entonces. El mal sería erradicado, el enemigo sería vencido si es que el Israel literal hacía la voluntad de Dios, cumplía los planes de Dios. Cuando Cristo venga, el mal va a ser eliminado completamente. Cuando descienda después de 1000 años la santa ciudad, Satanás intentará allí tomar la santa ciudad y caerá fuego del cielo. Apocalipsis 20. Los planes de Dios para su pueblo siempre son planes de paz. Tengamos en cuenta 1 Corintios 4:6. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Como mencionamos en el estudio de ayer, se ha dicho mucho sobre Gog y Magog, pero tenemos que aprender a ceñirnos a lo que está escrito. Más allá de lo que está escrito es mera especulación. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Mesech y de Tubal. Ya hemos mencionado en nuestro estudio de ayer que aquí Gog es el líder, es el príncipe de Mesech y Tubal, de dos ciudades que no han terminado por ser identificados. Y como ya mencionamos, no necesitamos nosotros ir más allá de lo que está escrito con tal de satisfacer algunas curiosidades. Tenemos que aprender a ceñirnos a lo que está escrito. Si no aprendemos a ceñirnos a lo que está escrito, vamos a caer en muchos errores. Vamos a caer en especulaciones. Mesech y Tubal, una especie de el centro de operaciones de Gog. Pero, ¿qué más nos dice este capítulo? Dice: y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Se anuncia la derrota definitiva del ejército de Gog. Te quebrantaré, te voy a conducir, y te haré subir. Aquí se va anunciando que este ejército poderoso, que pensaba derrotar fácilmente a la Israel restaurada, a la que habría de volver después del cumplimiento de los 70 años, allí a las tierras asignadas por Dios, este enemigo poderoso sería derrotado.
y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. En este versículo 4 ya empieza a anunciarse cómo va a ser este final. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 19, nos encontramos con esta figura. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante, donde se habla de la derrota final de Satanás, de la bestia, el falso profeta y de todos sus seguidores. ¿A quién va a ser dado por comida? A las aves de rapiña. En el versículo 18 dice: para que comas carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, de jinetes. Y en el 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Apocalipsis 19 habla de dos cenas: de la gran cena de Dios y de la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero se habla en el versículo 9 del capítulo 19. En la primera cena, la cena de las bodas del Cordero, los invitados son todos los redimidos. Y en la gran cena de Dios, los invitados son todas las aves. ¿Y para qué son convidados? Para comer las carnes, dice el versículo 18, para que coman las carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes. Sigamos con este capítulo 39. El mensaje es muy similar con ciertas variaciones. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vas a caer. Satanás es un enemigo derrotado. Satanás no tiene la menor opción de vencer a Dios. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Enviaré fuego. Cuando ayer vimos en el capítulo 20 y versículo 9, también se habla acerca de esta batalla. Versículo 8, a Gog y Magog, y ellos van a subir sobre la anchura pretendiendo tomar la santa ciudad, y cae fuego del cielo. Las imágenes son muy similares, como vengo mencionándoles, con ciertas variaciones. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Ese era el plan de Dios para su pueblo, que nunca más se profane su santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Todos los pueblos conocerían que quién es Dios. Cuando sacó a Israel de Egipto, los pueblos escucharon de la grandeza de Dios. Gog, Magog. Recuerden que Gog es el nombre del líder. Magog es el país de Gog. Y el castigo cae sobre ese país y se extiende a las costas y las islas del mar, como dice el versículo 6. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Se cumplirá. Las palabras de Dios se van a cumplir. El mal va a ser erradicado. Satanás dejará de ser. No habrá vestigio de pecado en la tierra renovada. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Miren lo que se habla aquí. Tantos serían las armas que quemarlos tomaría 7 años. Estos 7 años pueden ser tomados literalmente o simbólicamente, pero habla de mucho tiempo.
Esto nos habla de un ejército, como dice Apocalipsis 20, tan grande como las arenas del mar. El ejército de Satanás en Apocalipsis 20 lo conforman todos los que han resucitado en la segunda resurrección. Imagínense, desde el tiempo de Caín hasta el último impío que more en la tierra. Todos ellos. 7 años. Esto iba a suceder literalmente en el tiempo de Israel, del Israel restaurado. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. No habrá necesidad de leña porque habrá cantidad de armas para quemar. Una cantidad. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. El valle de la multitud de Gog. ¿Cuál es la variación entre esta parte de Apocalipsis 20 y Ezequiel 39? Aquí los muertos de los impíos serían enterrados. En Apocalipsis 20 se habla que los muertos serían lanzados al lago de fuego. Y es entendible, porque en esta parte, cuando se cumpliera la profecía, la tierra todavía no sería purificada como será cuando descienda fuego del cielo y Dios vuelva a ser nuevo todo. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Cuántos muertos? 7 meses para enterrar a esos muertos. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. El enemigo derrotado, Dios vindicado. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. 7 meses los llevaría a enterrar uno por uno. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. El lugar de sepultura para Gog. Todos los impíos, todos los que se levantaron contra ese pueblo. Eso estaba profetizado. No se produjo esta batalla. Porque ¿a quién iba a atacar Satanás? Sí, Israel nunca se levantó plenamente como luz de las naciones. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, y limpiarán la tierra. ¿Se dan cuenta? Hamona. Es posible que esta palabra sea derivada de Hamón, en hebreo multitud. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. La invitación a la gran cena de Dios. Aquí también se produce esa invitación a la gran cena de Dios. No debe considerarse que las figuras de Ezequiel 39, 17 al 20 representen acontecimientos que transcurrirían después de los que se describen en la primera parte del capítulo. Recuerden, hay mucha similitud con el capítulo 19 y 20. Aquí se describen acontecimientos donde se anuncia el final. ¿Y para qué se los convida? A un gran sacrificio grande, ¿no? Apocalipsis 19, 17 y 18 nos habla de la gran cena de Dios. Toda esta sección tiene una similitud
similitud. ¿Por qué? Como dice Romanos 15:4, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para darnos esperanza. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabrillos, de bueyes y de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. El final de los impíos. Así estaba anunciado. Israel sería lo que Dios siempre había ideado para ellos. Los pensamientos de Dios eran planes de grandeza, darles paz y darles lo que ellos esperaban. Y yo saciaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Nunca hay que perder de vista cuál fue el propósito del llamado de Israel. El propósito del llamado de Israel era que ésta se convirtiera en luz de las naciones, que ésta diera a conocer al Dios creador. Ezequiel predijo el curso que habría seguido la historia si Israel, ya en el cautiverio, no hubiera aprovechado plenamente su castigo. La derrota de las multitudes de Gog no representa la aniquilación final de todos los elementos pecaminosos y el comienzo de cielos nuevos y una tierra nueva totalmente renovados. ¿Por qué? Porque esto se daría en los tiempos de Israel. Pero sí, la derrota del Gog espiritual, de la Babilonia espiritual, marcará el fin de toda maldad, de todo pecado, el fin de Satanás. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. De aquel día en adelante. Dios, habiendo establecido su reino, un reino en el cual se anunciara al Dios Todopoderoso, y todos los demás pueblos tendrían la oportunidad de conocer a ese Dios y aceptarle como su Dios, y ellos ser su pueblo. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Sabrán. Y ya no afirmarían como lo habían hecho antes, que los sufrimientos de Israel eran el resultado de que Dios no tenía suficiente poder para protegerlos. Esa era la burla que había en todas las naciones. Por el contrario, verían la justicia y la equidad de los propósitos divinos y por ende serían atraídos a su reino y buscarían entrar en él. Conocerían al Dios de Israel. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Todo pecado tiene consecuencias, y eso debe quedar claro en nuestra mente, en nosotros. No hay pecado que no tenga consecuencias, que no tenga castigo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Pero no perdamos de vista, todo esto previamente tenía que tener una acción: el arrepentimiento del pueblo, reconocer sus pecados, porque por sus pecados fueron abandonados. Dios nos acepta a nosotros tal como somos, pero no espera que sigamos siendo como somos. El arrepentimiento implica cambio de vida. El arrepentimiento implica cambio de corazón. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Con seguridad. Ya no habrían enemigos. La gente empezaría a conocer a Dios.
cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones cuando los saque. Recuerden que esta profecía se está dando cuando Israel hace poco ha sido llevado al cautiverio, cuando Jerusalén ha sido destruido, cuando el templo ha sido destruido. Aquí se está anunciando el final del enemigo de Dios, de los enemigos de Dios, y se está hablando de la restauración de Israel, que Israel se convertiría por fin en luz de las naciones. No se cumplió. Ahora esa misión es del Israel espiritual. Como dice Romanos 9:6, no todos los israelitas son israelitas. Los israelitas de Dios, el pueblo de Dios, son todos aquellos que lo aceptan como su Dios y ellos le dicen plenamente, queremos ser tu pueblo. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, de ninguno, ni del más pequeño ni del más encumbrado. Ninguno sería dejado, ninguno sería olvidado. Nosotros podemos olvidarnos, Dios no, porque cada uno nos tiene, como dice su palabra, esculpidos en la palma de su mano. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sobre quiénes se derrama su espíritu? Sobre aquellos que se han arrepentido, sobre aquellos que suplican que en sus vidas se dé la experiencia del nuevo nacimiento. El reavivamiento de Israel habría sido acompañado por un gran derramamiento del Espíritu. Este poder prometido los habría capacitado para evangelizar rápidamente el mundo y prepararse para la segunda venida del Mesías. No se dio. Pasó la siega, pasó el verano y lamentablemente su pueblo no cumplió con su cometido, con su propósito. Pero sí, la erradicación del mal, la derrota definitiva de Satanás, se dará cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo establezca su reino. Entonces sí, como dice Apocalipsis 20, como dice Apocalipsis 19, se producirá la gran cena de Dios, se producirá la destrucción de todos los impíos cuando caiga fuego del cielo. Entonces sí, habrá quedado restaurado la armonía, la paz, habrá quedado establecidos los planes de Dios con sus hijos, planes de paz, para darnos al fin lo que queremos. ¿Qué es lo que esperamos? La corona de vida. Pídele al Señor que entre a tu corazón, que derrame su Espíritu Santo y prepárate para aquel gran día. Que Dios te bendiga. Amén.